elección del calvinismo, escogidos por Dios para la salvación, deben obligarse de alguna manera a creer en el Evangelio a pesar de su rechazo natural y presunta incapacidad. El Evangelio de la gracia de Dios, que tanto se ofrece a todo aquel que cree, debe ser impuesta, pero esta gracia es solo para aquellos a quienes Dios ha elegido. Como lo explica White, es por esto que la gracia irresistible es una necesidad absoluta. El hombre no regenerado es totalmente capaz de entender la realidad del Evangelio. Simplemente es incapaz, debido a su corrupción y la enemistad, de someterse a sí mismo a ese Evangelio. Este es un terrible ataque sobre el Evangelio, haciendo ineficaz lo que el mismo Pablo declara sobre el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Sin un apoyo claro de la Biblia, la posición reformada se debe deducir por el hecho de que el hombre es muerto en pecado, atribuyendo erróneamente, como ya hemos visto, los síntomas de la muerte física a la muerte espiritual. Una vez que es soberanamente regenerado, se presume que la persona es capaz, bajo la influencia de la irresistible gracia, de creer en el Evangelio y posteriormente servir a Cristo con todo su corazón. Pero la gracia evidentemente ya no se impone irresistiblemente sobre los elegidos una vez que son regenerados, ya que no siempre se comportan como deben y mucho menos a la perfección. Pero las Escrituras describen en términos muy claros la vida de Cristo que los creyentes han de vivir. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Gálatas 2:20 leemos: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En 1 Juan 2:29 dice: Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En 1 Juan 3:6 dice: Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en 1 Juan 4:4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El calvinista no puede señalar ningún pasaje de la Biblia que afirma claramente que la gracia es irresistible o que Dios la impone sobre los elegidos, que de lo contrario no podrían creer en el Evangelio. Sin embargo, muchos pasajes, como los anteriores, dicen claramente que Dios espera de aquellos que son regenerados a tener sus vidas en semejanza a Cristo. Entonces, ¿por qué los cristianos no cumplen perfectamente las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Efesios 2:10. Si Dios impone irresistiblemente su gracia sobre los totalmente depravados para regenerarlos, ¿por qué no la impone sobre el regenerado para la perfección en la vida cristiana? No hay ninguna respuesta bíblica a esta pregunta sin negar el libre albedrío y aceptar la teoría de la irresistible gracia. Pablo incluso da el ejemplo de un verdadero cristiano, seguramente uno de los elegidos, que no tiene ni una sola buena obra como evidencia de que pertenece a Cristo. Sin embargo, si bien él mismo será salvo,
según 1 Corintios 3, 12 al 15, ¿cómo podría la soberanía de Dios reemplazar totalmente la responsabilidad moral humana y la elección, como insiste el calvinista, en la medida en que el hombre no tiene opción cuando se trata de la salvación? Y aún así, los elegidos son capaces de resistir la gracia de Dios y su voluntad, y no suelen hacer las buenas obras que Dios ha ordenado para ellos. Si el electo, habiendo sido resucitado espiritualmente por la regeneración soberana, aún así no obedece perfectamente a Dios, ¿por qué el calvinismo equipara la incredulidad y la rebelión con la depravación total y la muerte espiritual? Si la soberanía de Dios no anula para los elegidos la responsabilidad moral para tomar decisiones, ¿por qué su soberanía no permitiría una elección genuina por parte de los no salvos para aceptar o rechazar el Evangelio? Si la desobediencia a la voluntad de Dios por el electo no plantea ninguna amenaza a la soberanía de Dios, ¿por qué el rechazo del Evangelio por parte de los no salvos plantearía alguna amenaza? ¿Y no anularía la gracia misma una imposición irresistible de la gracia? Algunas de estas preguntas las consideramos en el siguiente capítulo.